¿Eh? Pues fíjense que nos sucedió una situación, le mandamos un saludo a los de CFE, Sí, todos. a los de la luz, estábamos súper entradísimas con nuestro increíble programa y ya los de cabina y nosotros entramos en aquí una problemática porque pues se nos fue la luz, les pedimos una disculpa, no estábamos preparados, incluso estábamos planeando ya hacer un en vivo aquí en Metrópolis desde mi celular, pero bueno, ya regresó la luz y aquí estamos nuevamente. Y pues para quienes no estaban viendo anteriormente lo que habíamos grabado, pues vamos a darle inicio nuevamente a esto. Y para ello tengo a mi queridísima invitada, la médico Claudia Claro. Arzola, quien nos está acompañando para hablar de este tema tan importante como lo es cómo impactan las emociones y la salud mental en nuestra salud física. Sí o no, las emociones desencadenan enfermedades o son la raíz. Y ahora mismo vamos a volverlo a abordar. Y para ello voy a presentar nuevamente a la doctora su trayectoria, que nos platique un poquito. Ya estábamos aquí, platicando de mil temas porque estábamos bien preocupadas. Pero, pues bueno, bien. La doctora Claudia Karina Trejo es licenciada en medicina y es egresada de la UAC. Ujú. Tiene un diplomado especializado en Derecho Médico, diplomado en Abuso Sexual Infantil, Prevención e Intervención, diplomado en Alimentación Complementaria en Niños con Autismo y diplomado en Diabetes. Sumamente preparada nuestra queridísima Gracias. doctora para poder abordar este tema. Y bueno, estábamos platicando que estaba yo buscando unos antecedentes y decía que en la medicina china, anteriormente estaban asociadas las emociones con ciertos órganos y ciertas enfermedades. Y bueno, voy a volver a repetirlo para quienes no vieron lo anterior, que también duró 14 minutos, entonces si quieren ahí lo pueden encontrar y también pueden ver esa parte. Repetición. Y bueno, dice aquí, que la alegría está asociada con el corazón, perdón, con el hígado, la tristeza con los pulmones, la preocupación con el vaso, páncreas y el miedo con los riñones, ¿no? Ejemplos de manifestaciones físicas es el miedo y la pérdida puede afectar los riñones, la tristeza puede manifestarse como presión en el pecho y la preocupación puede afectar el vaso y el estómago. Doc, antes de pasar nuevamente de lleno a nuestro programa, platíqueme, hace cuánto tiempo, perdón, se dedica a la medicina? ¿Cómo es que toma esta decisión? ¿Y qué tal esto de ser Médico. médico? No, bien Sí, complicado también. es una carrera muy amplia, hablábamos al respecto, es una carrera muy amplia, es una carrera que difícilmente uno deja de estudiar. Siempre va a haber algo en el día en que vamos a repasar, porque son demasiados temas y pues yo me dedico a la medicina familiar, entonces todos los temas pues necesito tenerlos por lo menos un poco actualizados, ¿no? ¿Cómo decido meter a medicina? Pues fue algo realmente fortuito, como comentábamos. No tenía muy claro que fuera médico, pero sí del área de la salud. Y pues bueno, ahí terminamos la carrera en la UAC ya hace más de 20 años. Hace más de Eh, 20 sí, años no saquen tiene cuentas, por nuestra... favor. Pero No, sí. Doc, o sea, de trayectoria, de No saquen cuentas, ¿verdad? experiencia. Sí, la verdad es que ya tenemos unos buenos años, la verdad, más de 20 años ya de experiencia y ha sido muy enriquecedor, porque la verdad he conocido muchas personas que se han vuelto amigos, he conocido de verdad una gran cantidad de personas que de verdad aportan a la vida, no tanto en cuestiones a lo mejor emocionales, dado el tema que estamos teniendo, un poquito porque los médicos y yo supongo que también los psicólogos no debemos de tener tanto apego al paciente, pero no deja de ser algo natural, ¿no? Algo del humano, que de repente pues ya tenemos cierto aprecio por las personas porque ya tenemos un buen rato conociéndonos, ¿no? Entonces, así ese caminito me llevó a la medicina. Doc, ¿usted tiene consultorio privado? ¿Dónde trabaja? Sí, tengo un consultorio, trabajo en un consultorio de farmacia por las mañanas y eventualmente atiendo pacientes de manera privada. A veces el tiempo para ejercer la medicina siendo pues
una persona que tiene hijos, que tiene responsabilidades externas, es un poco difícil. Entonces de repente ya en la tarde como que no atendemos tantas personas, pero sí se pueden hacer algunas excepciones. Ujú. Ok, perfecto. Sí, no, a ver si al rato la doctora nos da su ubicación y todo, dónde la Claro que podemos sí. encontrar, pero está lleno. O sea, yo me tengo que parar a las, no sé, bien temprano y formarme para ir y sacar ficha porque Gracias. todo está súper lleno su consultorio todas las mañanas, que por cierto ahí mando a mis pacientes. Así que Sí. si mis pacientes están viendo, bueno, pues ya van a tener la fortuna de conocer a la doctora también y quienes Gracias. ya lo tienen saben de qué hablo, ¿no? Y bueno, pues ahí está la preparación de nuestra querida doctora y ahora sí, vámonos con nuestras preguntitas. Recuerden que si tienen alguna duda pueden ponerla en un comentario o posteriormente, si no lo ve en el horario de las 4 de la tarde, puede poner también su comentario, su duda y nosotros pues lo apoyamos en ese aspecto. Bien, Doc, ¿usted cómo observa que sí afectan las emociones y la salud mental en las enfermedades físicas o en el cuerpo? Existen, hablábamos de medicina basada en evidencias, que todo está completamente documentado. Hay una revista médica que se llama The Lancet, y de ahí De saqué Lancet. The Lancet, y ahí saqué algunos datos importantes, ¿no? En el caso de las enfermedades físicas asociadas a emociones, las que llevan mayor puntaje serían las enfermedades cardiovasculares. Hablábamos acerca de problemas en donde hubiera un paciente que tiene una personalidad A, es decir, tiene mucha gente a su cargo, son personas de negocios, gente que pues todo el tiempo está a lo mejor en viajes, es mayor el estrés crónico que genera, y evidentemente el estrés puede detonarnos, entre otros factores, un problema de infarto agudo al miocardio o hipertensión, ¿no? Otros datos también, los clásicos, las gastroenteritis o las famosas colitis, que el término médico sería síndrome de intestino irritable. Este es uno de de las enfermedades que más comúnmente acuden los pacientes con Ay, sí. nosotros. Es de verdad el pan de cada día. Evidentemente, como hablábamos al principio, las emociones no son la causa per se, sin embargo, sí tienen connotaciones muy directas con la salud. No son la Entonces, causa, pero sí pueden por desencadenar, ¿no? supuesto. Bien. Entonces, en el caso no es lo mismo un paciente que esté todo el tiempo bajo estrés o ansiedad y que de repente tenga mucho jugo gástrico y que de repente no coma sus horas, precisamente puede ser porque o cuando come se da unas comilonas o de repente dura muchas horas en ayuno, y eso nos va detonando progresivamente con problemas de gastritis, síndrome de intestino irritable, que esos son los más comunes, ¿no? Entonces, vemos como el camino de una emoción sí nos puede detonar un problema gastrointestinal. Hay otras enfermedades también que hace algunas décadas ya se revisaban acerca de la fibromialgia. Esta es una enfermedad, o las lumbalgias famosas también. Estas son enfermedades en donde el peso emocional o la carga emocional del paciente en responsabilidades nos pueden también detonar. La fibromialgia está más relacionada con depresión. Entonces, hablamos de la depresión como una enfermedad de verdad que nos genera muchas otras. Le llamaban Justo antes, una de mis perdón, preguntas es esa. Ujú. antes le llamábamos la gran simuladora porque nos puede dar demasiados datos clínicos, y de repente uno va haciendo estudios, 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 y conforme vamos conociendo al paciente, nos vamos dando cuenta qué tipo de personalidad tiene, cuáles son sus hábitos, y ahí es donde empezamos a decir, creo que esto no es físico, creo que no es totalmente físico. Y a lo mejor el paciente empieza a cursar con un cuadro depresivo y nos detona todo el estado de fibromialgia, entre otro tipo de enfermedades. Las dermatitis también, esas son muy comunes, esas sí son también de mi tipo, en donde de repente hace mucho estrés, mucha tensión, ronchas, urticaria, ¿no? Los eczemas, bastantes enfermedades dermatológicas, pero estas dos son casi siempre con las que más acuden los pacientes. Y los trastornos del sueño, que en la actualidad son de verdad también un top en donde la gente va mucho a consulta. Hace poco una persona me decía, yo creo que me están haciendo mal de ojo, me están haciendo mal porque todas las madrugadas a las 3 de la mañana me despierto. Y pregúntele a su vecino si no la mayor parte de las personas a las 3 de la mañana despiertan. Y curiosamente sí tiene una explicación médica, ¿no? Científica, hay un Mm, recambio ahí metabólico, pero casi muchos pacientes tienen como que nombre y apellido, o el evento del insomnio. O sea, de repente puede ser
pues la falta de económica, las colegiaturas, las separaciones, la pérdida del trabajo. Y eso también nos lleva, ¿no? Esas emociones también nos llevan a tener problemas del trastorno del sueño. ¿Por qué a las 3 de la mañana, Doc? ¿Por qué Hay como que muchos se... recambios hormonales, entonces ahí, por ejemplo, empieza también los niveles de cortisol, los niveles de insulina, hormonas tiroideas, y entonces de repente el cuerpo empieza como a activarse, ¿no? Mientras más sol hay, menos melatonina tenemos. Entonces, por eso de repente empieza a oscurecerse y empezamos a tener esa necesidad como de ya querer dormir. Ahí empiezan a ceder algunos recambios metabólicos y viene el sueño, ¿no? Pero hay gente que no logra ese recambio metabólico y comienza con trastornos del sueño porque no duerme de manera profunda. Entonces nada más dormita. Y a la hora de repente que viene el proceso metabólico, despierta y ya no se puede dormir. Pero evidentemente viene encaminado por un problema emocional, ¿no? Entonces de repente hay quien dice, yo duermo como bebé, pero los bebés no duermen a veces todo el tiempo, ¿verdad? La mayor parte de las veces son por los problemas en el caso de los adultos. Entonces, básicamente es por eso. Son trastornos debido a recambios metabólicos en el caso del insomnio, ¿no? Bien, fíjense todo lo que estamos aprendiendo hoy. Bueno, justo esa era la pregunta, ¿qué problemas, perdón, la depresión, qué enfermedades desencadena según tu experiencia? Pues, y la mayor parte de las enfermedades que vamos a tratar son de tipo hipertensión arterial, diabetes, enfermedades vasculares cerebrales, lo que le llamamos mucho derrame cerebral. Esto, por ejemplo, hay pacientes que empiezan a tener demasiado estrés o tienen un estrés ya crónico, detonan, como les comentaba, aumentos de la frecuencia cardíaca, aumentos de la presión, evidentemente por la hipertensión que está descontrolada. Y eso también nos puede llevar a un aumento del cortisol, aumento de la resistencia a la insulina, diabetes. Entonces, todo es un proceso, ¿no? Como que todo es un caminito. Hablábamos de que la depresión antes se le conocía como la gran simuladora, porque yo creo que todos los médicos hemos tenido pacientes en donde los empezamos a conocer, con estos años que decíamos, nos empezamos a conocer y es recurrente el estar yendo a consultas. Entonces, cuando empezamos a hacer estudios y nada me confirma que el paciente tenga una enfermedad como tal, una enfermedad real, física, a eso me refiero, es cuando empezamos a indagar ya, porque los médicos no somos tanto de, ¿y cómo está en su familia? O cuando apenas vamos empezando a conocer al paciente, ¿no? O ¿cómo se siente? No, o sea, creo que eso a lo mejor sí engloba más en la psicología, Sí, ¿no? definitivamente. Son más emociones, somos más organicistas, entonces nos vamos directo, ¿no? ¿Cómo ha estado? ¿Se ha sentido bien? ¿Qué síntoma tiene? Y empezamos a hacer todo el interrogatorio. Pero llega un momento en el que empezamos a conocer al paciente y ahí es donde entra la duda. ¿Será acaso que ya hicimos todo la investigación del paciente y no resultamos con una enfermedad? Y ahí sí ya viene, ¿no? ¿Qué tal cómo ha estado durmiendo? ¿Cómo va en su trabajo? ¿Ha tenido algún problema? Y ahí es donde empieza a detonar, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en mis clases de psicología médica, el psiquiatra que nos daba la clase nos decía que hasta un 60% de los pacientes iban únicamente a que los escucharan. Justo justo lo que te iba a preguntar. Claro. ¿No se te ponen ahí en crisis emocional? Sí. ¿Cómo le haces, no? Sí. Porque yo recuerdo también de haber ido alguna vez a consulta contigo así, no, me siento mal, o sea, no le contaba mis problemas, pero sí sentía eso, ¿no? Y era muy notorio, ¿no? De repente es muy notorio porque eso lo da la experiencia y a ti también te debe de pasar, que de repente llega el paciente y ya empezamos a ver el abordaje. Y he tenido muchas veces en donde le empiezas a preguntar al paciente y te empieza a salir con otras cosas, ¿no? O de repente francamente te lo dice. Es que acaba de fallecer mi mamá, por ejemplo, y se suelta a llorar. Hay una paciente hace muy poquito que me decía, es que no puedo llorar en mi casa, porque somos muy dados al no llores, tranquila, él está bien, Sí, la etcétera, cultura ¿no? mexicana es así. Tenemos Exacto. cosas muy bonitas, pero aparte también también es la represión de las emociones y aquí no pasa nada. Exacto, entonces yo le comentaba, pues aquí el asunto es que yo no tengo esa capacitación para atender al paciente, quizá podamos dialogar un poco y quizá pueda calmar un poco al paciente, sí le puedo ayudar si es necesario con algún medicamento. Sin embargo, aquí es donde entra la relación que estamos hablando del tema, ¿no? Es necesario tener un equipo multidisciplinario en donde yo pueda tener a un psicólogo o a un psiquiatra en determinado momento
de cabecera para que canalice al paciente, porque definitivamente va a haber cosas que no están a mi alcance, que no es de mi rama, y evidentemente si no capacitamos o si no le hacemos comprender al paciente que es una y otra, de repente pueda él a lo mejor con un medicamento aliviar su trastorno del sueño, pero va a seguir el proceso de origen, ¿no? Si Claro. no se atiende el Justo origen. ahí la importancia de saber como profesional hasta dónde podemos llegar, conocer nuestras capacidades, con qué tipo de población sí podemos Ujú, trabajar, si sí sabemos trabajar con niños, si no, exacto. en el ámbito de psicología, con qué población te vas a dedicar, qué conocimientos tienes, Ujú, ¿no? Y saber cuándo nosotros ya no y canalizarlo al área médica, al área psiquiátrica, al área psicológica, porque muchos psicólogos dicen, no, es que nada más les dan medicamentos, pues claro, porque el sí, medicamento es necesario, porque el cuerpo a veces no funciona bien y muchas veces, no lo sé, digo, tú dime, hay pacientes que la cosa no es psicológica, sino si es física. Hay por supuesto. enfermedades que les causan depresión o les hacen como no tener el ánimo, no quieren hacer nada, ¿no? Efectivamente, no, ahí ya es la viceversa, ¿no? Evidentemente tenemos una enfermedad, dependiendo del tipo de enfermedades, en la crisis a lo mejor en la que tenga un paciente. Y por mucha inteligencia emocional que tengamos o que tenga el paciente, siempre hay un punto en el que pues el hilo se hace más débil, ¿no? Entonces hay enfermedades que son muy largas, hay enfermedades que son muy dolorosas. Y si tomamos en cuenta que de repente pues a lo mejor no tenemos la economía para sopesar una enfermedad, porque de verdad hay enfermedades que no alcanza el dinero Justo. para atenderlas. Eso nos lleva, por ejemplo, a un estado de estrés porque no puedo pagar mis estudios y de repente ya se prolongó porque ya es mucho el tiempo y es un estrés crónico y de repente ya tengo a lo mejor un proceso de ansiedad hasta que llegamos a la depresión. Y una enfermedad de origen orgánico, por supuesto que nos puede detonar a un proceso emocional que no nada más es ni tristeza, ni angustia, puede ser una depresión mayor, ¿no? Entonces, no hay que minimizar este tipo de temas porque de verdad pareciera ser que no los vemos, pero es el pan nuestro de cada día. Claro. Justo, sí, y hay otra cosa muy importante. En mi experiencia, tanto como paciente en psicología, medicina, psiquiatría y también como profesional ya, sucede mucho esto, malos diagnósticos. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no canalizamos a un paciente y no estamos trabajando también el área física y no estamos trabajando con el psiquiatra, con el médico, nosotros los psicólogos, sucede que muchas personas no han tenido el tratamiento adecuado, no nos llevamos de la mano y entonces el paciente nunca avanza y lleva un montón de procesos en donde quiere el rehabilitarse, en donde quiere sanar, en donde quiere mejorar, salir de esa problemática emocional y no se puede porque no se está trabajando la parte orgánica. Y esto Efectivamente. es bien importante, por eso tenemos que trabajar de la mano y usted que está en casita, vaya a hacerse su chequeo, por favor. Sí. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué enfermedades son más comunes según la problemática social, como una crisis económica o las fechas festivas? Que ahorita ya se vienen, ¿no? Justo, ¿no? Ya Sí, estamos en claro. octubre. Todos subimos memes o subimos alguna fotito en donde se ven las fiestas más bonitas, ¿no? Ay, Que el Dios. Halloween, A que mí me da el Día miedo de Muertos. las fechas. Claro, pero también está una fecha que es la Navidad, ¿no? En la Navidad muchas personas, incluso en enero hay una fecha, no la tengo muy en mente ahorita, que ya pasando todas estas festividades viene un decaimiento emocional, en donde ya Justo, ¿eh? sentimos ese vacío de ¿y ahora qué? ¿No? Justo. Entonces, en el tiempo de Navidad, en las festividades, pues no falta que de repente a lo mejor un familiar nuestro ya no esté, algún amigo, la pérdida de la pareja o la pérdida de algún familiar. Entonces, esto tiene mucha connotación porque entonces viene el recuerdo y al ratito ya la Navidad se torna como triste, ¿no? En vez de verla como antes teníamos la mesa llena, etcétera. Entonces, esto pues evidentemente nos genera, sí, trastornos depresivos. E incluso si hay algunos estudios en donde se revisa que hay muchos más casos de suicidio, ¿no? Sí, En justo. estos meses. Y también tiene mucho que ver por lo que hablamos acerca de el frío, el calor, ciertos tipos de depresión, yo creo que tú lo debes de saber mejor que yo. Hay varios tipos de depresión y una de ellas es al cambio de estación. Ujú. Entonces, cuando empieza a hacer frío o cuando hace lluvia o cuando hay lluvia, es cuando más los pacientes empiezan a tener trastornos emocionales, ¿no? De tipo, como bajones, y empiezan a tener como ya sentirse tristes o sentir nostalgia.
evidentemente, ¿no? Ahora, en cuanto a lo social, podríamos decir que a veces hablamos desde nuestro privilegio. Ya vemos Justo. personas que tuvimos la oportunidad de tener una carrera, una familia, digamos, tradicional, valores, principios, alguna religión. Y de repente hablamos como de, ay, es que toman, o ay, es que no se cuidan. Ay, bueno, es que a lo mejor hay personas que tuvieron esa oportunidad, ¿no? Pero hay quienes no. Entonces, ese rubro de personas que no tuvieron a lo mejor una economía adecuada, un estudio adecuado, tienden más a la autoagresión, a las adicciones. Y eso también evidentemente comienza con un trastorno emocional que después nos genera en procesos orgánicos. Por ejemplo, Justo, sí. alguien que fuma mucho, ¿no? Y que toda su vida estuvo fumando. Aparte de llevarnos con taquicardias, con hipertensión, con problemas cardiovasculares, nos puede dar un infarto, nos puede dar enfisema pulmonar, ¿no? Entonces, vemos que como una sola cosa que aparentemente no es tan importante como una ansiedad crónica o una ansiedad mal llevada, nos puede detonar en una enfermedad hasta allá, ¿no? Entonces, evidentemente, pues también es algo importante. Y lo que actualmente vemos, la exigencia en las redes sociales para ser perfectos, para ser hermosos, para tener un cuerpo digno de presentación, y eso está afectando mucho a la gente joven. Entonces están sometidos a constante ataque, constante eh, videos, ¿no? Que de repente parece que hasta es regla que todos deban de tener la misma percha o la misma forma de vida, y ese tipo de vida que realmente no es tan, digamos, real, pues los jóvenes lo adoptan, y entonces ahí es donde comienzan a compararse con otros, ¿no? Porque a Justo. lo mejor yo no tengo un carro nuevo, yo no tengo una casa o yo no tengo un estudio, y ahí es donde comienzan trastornos emocionales que después nos pueden detonar en una enfermedad. Sí, no, esta parte de los trastornos alimenticios está fuertísimo. También. No se alimentan bien, quieren encajar en un estereotipo que no pueden, no les corresponde. Entonces, ahí también tenemos que trabajar a la par, ¿no? Sí, Con la claro. parte orgánica. Bueno, Doc, ¿cómo has visto tú que los traumas afectan un trauma, una persona, ¿no? ¿Qué sucede? Una persona tiene un cierto estilo de vida y de pronto viene un suceso traumático, Ujú. ¿no? Hablándose psicológicamente y hasta físicamente, quien lo vive también. Eh, Posteriormente a ello, ¿qué le sucede a su cuerpo? ¿Llegan? Sí, claro. Y hablando de las enfermedades que habíamos atendido anteriormente, una de ellas es la fibromialgia. Es la clásica paciente, porque generalmente es en mujeres, y hay puntos importantes en donde se toca, se ausculta y revisamos al paciente. Y hay puntos importantes en donde nos podría decir, sí, pareciera ser que es. Algunos estudios se mandan realizar, pero resulta que es posterior a un evento depresivo o a un evento traumático en este momento. Entonces, esa sería una. Las otras son la hiperventilación, que también es muy común, ¿no? De repente ver a pacientes que llegan a áreas de urgencia en donde el paciente empezó a respirar muy rápido, empezó a generar demasiado acúmulo de oxígeno, y comienza a tener mareo y al ratito se desmaya. Entonces, eso es algo muy impactante, porque las personas que están, sus familias, generalmente dicen, ¿y qué tal si se infarta? ¿Y qué tal si le da tal? ¿No? Y puede ser que sí, o sea, podemos llegar hasta allá, ¿no? Pero la hiperventilación también es uno de los trastornos más comunes que ocurren cuando tenemos un trauma en ese momento, ¿no? En ese momento, son de las más comunes. Las otras también, recordemos que hay un término que se utiliza mucho, que es de le bajaron las defensas. Podríamos ocuparlo, aunque médicamente no es tan bueno el término, pero hablando en términos generales, ¿Cuál sería la traducción pues de lo que ello? pasa es que cuando hablamos de que disminuyen las defensas, es que yo ya comprobé con un estudio que hay ciertas células de una biometría hemática, por ejemplo, ya están bajitas, ¿no? Hay unas células que se llaman leucocitos, hay otras que se llaman linfocitos, ese tipo de células de defensa ya comprobamos que están bajas. Pero el cuerpo, por así decirlo de una manera muy, pues vaga, podríamos decir, si yo estoy en este momento, cuerpo, bajo mucha tensión, lo que quiere el cuerpo es salvarse. Entonces está en un estado de alarma. Y entonces puede venir un virus, puede venir una bacteria, puede venir lo que sea, o mucho jugo gástrico, y eso no va a aparecer ahorita. Pero conforme vaya bajando la tensión, ahí es donde Ujú. entra. Entonces es lo que decimos, es que le bajaron las defensas después de...
Eso, y pasa igual, por ejemplo, cuando un perro nos corretea y ahí andamos corriendo para salvarnos y resulta que en un momento pues ya vimos que el peligro se quitó y es donde empezamos ahora sí con todo el proceso. ¿Por qué? Porque se detona ciertas sustancias como el cortisol que nos hace subir de peso, tener problemas del sueño, tener problemas de hipertensión, diabetes, o sea, es un detonante real, ¿no? El cortisol. Probablemente entonces no es en el momento, pero posteriormente a ello, Así ¿no? es. Ajá. De las más comunes en ese momento, por ejemplo, pues a lo mejor un trauma, por ejemplo, un accidente de un familiar, ¿no? Y el paciente ya es cardiópata, a lo mejor sí puede llegar a tener un conato de infarto o un infarto propiamente, ¿no? En algún paciente, por ejemplo, que haya en ese momento tenido una mala noticia, a lo mejor pueda llegar a tener vómito, que también eso es muy común. Y eso pasa, por ejemplo, en los niños cuando entran a la escuela, los niños de preescolar. Llega una desfiladera al principio del año de niñitos que empezaron con vómito, que tuvieron dolores de pancita, por la ansiedad y el estrés que les genera Ay, una sí. nueva etapa, ¿no? Entonces, esas también, esa es una respuesta inmediata, ¿no? Ujú. Y ya casi para finalizar, Doc, ¿cuáles has notado que son las enfermedades que se desarrollan según hombre o mujer en la cuestión emocional? En el caso de las mujeres es más común la ansiedad, mucho más común. De verdad, todos tenemos ansiedad en cierto grado, ¿no? Pero el manejo de ella es la que nos conlleva a ciertas enfermedades. Creo que en el caso de las mujeres podría ser la ansiedad y también los trastornos hormonales. Aquí también viene a la par ya con una enfermedad como tal, la tiroides, las enfermedades Ujú. tiroideas, porque muchas veces son pacientes etiquetados o diagnosticados como ansiosos o depresivos y resulta que es un problema de la tiroides, ¿no? Entonces de ahí Justo. la importancia de hacer el diagnóstico oportuno. Y en el caso de los hombres, es muy difícil que un hombre muestre sus reales sentimientos Sí, porque por la sociedad, ¿no? De repente es de, ¿cómo crees? No seas todos los adjetivos que sí, puedan. no puedes llorar, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de los hombres, ellos son más violentos. En el caso de un hombre, cuando de verdad tiene un estado, por ejemplo, una depresión mayor, no te la cuenta. O sea, ellos son Sí, eso es más generalmente, peligroso, ¿no? sí, y detonan más. Por ejemplo, si nos vamos en, digamos que en traumas lentos, sería, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, etcétera, ¿no? Los juegos, no recuerdo cómo se llama, ludopatía. Entonces ellos son como más apegados a ella. Tienen una forma un poco más rápida de salir porque se dan más la oportunidad. Aparentemente dicen que las mujeres somos las que, pero en realidad no, como que fluye un poco más, ¿no? También es respecto pues hasta sus hormonas. Pero una vez que ya no hay vuelta para ellos, pueden cometer suicidio mucho más rápido que en el caso de una mujer. Es cierto que a los hombres les da más enfermedades del corazón Así e es, incluso paros cardíacos que por tienen que ver supuesto. con eso, Y que no se checan, que claro, no, esa parte de, ahorita vamos a dar la recomendación de que se chequen, pero sí. justo eso, ¿no? También. Porque también los hombres en una sociedad en donde son los que proveen, es de yo no me siento mal. Tengo que pararme, Claro, trabajar, punto. yo creo que existen, desde mi punto de vista, hablando del tema, tres tipos de pacientes. Uno, el que me dice, yo no tengo nada, ¿para qué vengo? Yo no me siento mal, ¿no? Sí, Y típico. no, o sea, depende de la edad, necesitamos revisarnos algo. La otra sería, eh, tengo todo, es que me empezó a doler la cabeza y si es un tumor, no es que es el corazón, y si es un infarto, y si tengo el dolor, y si, entonces el paciente que quiere controlarlo y que es muy ansioso y que necesita que le hagas todo para que se quede tranquilo y que no tiene nada. Y el otro, el que yo creo que en ese rubro entro, en el de nos da miedo, ¿no? Yo creo que todos tenemos cierto miedo en que nos vayan a decir alguna enfermedad. Y yo creo que ahí debemos de tomarnos cierto tiempo en donde decimos, ok, me voy a dar 2 semanas para procesarlo, para tomar valor y hay que ir al médico. Pero los hombres son precisamente por eso, porque no se dan tanto la oportunidad, porque son proveedores, porque yo no tengo nada y porque no se les permite tanto la queja, ¿no? Yo creo que es por eso. Ah, ok, pues muy bien, Doc. Y bueno, ¿cuál sería para ti la importancia de que psicólogos y médicos trabajen juntos? Desde hace, bueno, la OMS nos viene comentando ya desde hace unos buenos años que vamos a ver al paciente como un ente biopsicosocial, ¿no? Las personas somos ¿Ya oyeron? biopsicosociales. Es que O sea, en los centros de rehabilitación les doy ese concepto y de ¿qué? claro. Entonces, este es un término viejísimo, pero que de repente se nos olvida. Por ejemplo, tenemos personas de artistas, ¿no? Que tienen una vida
buena, que a lo mejor tiene una salud muy buena, que tiene una economía perfectamente estable, pero de repente sus emociones no están tan bien. Y hay tantos datos de artistas que incluso han cometido suicidio, que de repente han atentado, que de repente se meten en adicciones, precisamente porque ese nivel de biopsicosocial, lo psicológico, no me lo tienen atendido. La otra sería, por ejemplo, puedo tener una estabilidad emocional muy buena, puedo a lo mejor estar muy bien a nivel social, pero resulta que a lo mejor la economía no es tan buena, ¿no? Entonces, de repente también hay lo biológico, lo psicológico y lo social deben ir de la mano para que una persona pueda llevar su vida lo más normal posible. Sin embargo, pues a veces es un poco difícil, ¿no? Pero estos tres se deben de presentar en todas las personas, ¿no? Ok, muchas Entonces, gracias. psicólogos y médicos somos un equipo. Debemos de ser un equipo. Ahí está, por favor. Bien, justo, y ya para terminar, ¿cuál es la recomendación que nos puedes dar para el cuidado de la salud física y también la importancia de que se chequen a tiempo? Ay, bueno. Esto sí es tuyo, doctor. Sí, yo les puedo decir quizá en dos situaciones, ¿no? La primera, es bien importante tener en cuenta que todos en algún momento vamos a necesitar un médico, por el motivo que sea. Puede ser, por ejemplo, voy a entrar a natación, necesito un certificado médico, voy a trabajar y no necesariamente porque esté enfermo, ¿verdad? Pero en un momento determinado es bien importante contar con un médico de confianza. Siempre va a haber uno para tu economía, para tu geografía, para tu etnia, para tu religión, Siempre va a haber un médico acomodado a tus necesidades. El asunto es que lo busques. El asunto es que tú tengas esa intención de buscar por tu salud, ¿no? No necesariamente tienes que pensar que tienes 40 años y ya vas a ir a buscarlo. No, hay enfermedades que desafortunadamente se presentan antes. Entonces, habrá médicos en donde no tenemos una buena relación médico-paciente y si tu paciente no te sientes cómodo con tu médico, cambia de médico, pero no cambies de ruta. Necesitas revisarte, ¿no? Ahora, hay pacientes que dicen, pero ¿para qué vengo si todo está bien? Siempre está todo bien. Perfecto, el año que entra nos vemos, ya no lo vuelvo a ver, ¿verdad? Pero el año que entra, pero si hay algo que en un momento dado lo detona o hay algo que hay que atender, lo podemos atender a tiempo. Entonces, esta sería una y la otra. La mayor parte de las veces cuando una enfermedad es diagnosticada a tiempo, podemos actuar mucho mejor. Entonces, bueno, en este mes de la lucha contra el cáncer de mama, hay un porcentaje entre el 25 y 30% en mujeres entre 60 y 65 años que se les hace el diagnóstico temprano de posibilidades de no progresar la enfermedad, ¿no? En el caso de cáncer de colon, por ejemplo, sí, hay una muestra muy económica que es sangre oculta en heces y con esa pura muestra podemos darnos a entender que puede haber una enfermedad mayor, entonces es muy económica y debemos de hacérnosla ya en determinado momento de la edad y si nosotros diagnosticamos a tiempo, se puede generar hasta el 65% de posibilidades en que el paciente sane completamente. Entonces, como vemos, la intención de acudir al médico es para cuidar mi salud, pero también si algo de la salud no corresponde del todo a la salud y es un rubro psicológico, todos los médicos estamos capacitados para ello. Yo sé que habemos en cualquier tipo de área médicos que como que no nos acercamos mucho a esa área del paciente, la psicología. Sin embargo, debe de haber uno acomodado para ti. Así que búscalo. Cuando de repente tenemos dudas acerca de, ¿será que está enfermo de? Más vale consultar y descartar la enfermedad a seguir algo que a lo mejor se pudo haber limitado a tiempo, ¿no? Justo. Pues ahí está la recomendación de nuestra profesional en medicina. Recuerden checarse, por favor. Recuerden acudir al médico. Recuerden acudir con la doctora Claudia. ¿Dónde la podemos encontrar, doctora? Estoy en Avenida de la Luz, número 201, ahí en la Plaza La Luz. Estoy de 10 a 3 de la tarde. Y bueno, en las tardes ya sería cuestión de concertar la cita.
Ok, perfecto. Pues ahí está y recuerden que esta información la supieron por su programa de Tu Psicóloga Elizabeth Ramírez. Próximamente subiremos nuestro programa también a las otras plataformas. Les recuerdo mi WhatsApp por cualquier duda, 44 26 27 12 94. Facebook me pueden encontrar como Psicóloga Elizabeth Ramírez y mi página es Orientación Psicológica, Psicóloga Elizabeth Ramírez, y Instagram me pueden encontrar como Psicoterapeuta Elizabeth Ramírez. Muchísimas gracias por ver nuestro programa. Nos vemos la próxima semana y recuerden, por favor, compartirlo y hacernos saber todas sus dudas. Estás en Metrópolis.